Hola, ¿qué tal? Buenos días, les habla la doctora Liz Aguilar y el día de hoy hablaremos acerca de los huesos de la extremidad superior. Y bueno, el miembro superior se caracteriza por la gran movilidad que tiene y esa capacidad de sujetar, golpear o llevar a cabo acciones motoras un poco finas que son como por ejemplo la manipulación. Estas características son especialmente relevantes sobre todo para la mano, pero aún así todo esto va a depender del conjunto de articulaciones que tenemos en todo el miembro superior que van a interactuar de forma sincronizada para poder coordinar estos movimientos. En este caso, tenemos que el miembro superior está formado por 4 segmentos principales que a su vez se van a subdividir en otras zonas. Tenemos lo que es el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Dentro del hombro, a su vez vamos a tener lo que es la cintura escapular. Dentro del brazo, pues únicamente es una sola articulación. En el caso del antebrazo también es una única articulación. Y en el caso de la mano vamos a tener 3 porciones, lo que es el carpo, el metacarpo y las falanges. En el caso de la mano ya hablamos en el video anterior. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cintura escapular que corresponde al hombro. Y en el siguiente video hablaremos de los huesos del brazo y del antebrazo. Vamos a empezar entonces con la cintura escapular. Y bueno, la característica de la cintura escapular es que fijan los huesos de los miembros superiores al esqueleto axial. Cada una de estas cinturas escapulares va a estar formada principalmente por 2 huesos, la clavícula y la escápula. La cintura escapular y los huesos de la porción libre del miembro superior van a formar todo lo que se conoce como esqueleto apendicular superior. La cintura pélvica y los huesos de la porción libre del miembro inferior a su vez forman el esqueleto apendicular inferior, para que recordemos. El esqueleto apendicular superior se va a articular con el esqueleto axial solo mediante la articulación esternoclavicular, lo que le va a permitir una gran movilidad. Entonces, estas funciones de sostén, estabilización y movimiento, tanto de las clavículas como de las escápulas de la cintura escapular, llevan a formar los músculos axioapendiculares que se van a insertar en esas estructuras fijas, como lo son las costillas, el esternón y algunas vértebras del esqueleto axial. Aquí podemos ver las dos articulaciones, los dos huesos que forman parte de la cintura escapular, que es el hombro, es la clavícula y es la escápula. Y ahorita vamos a hablar acerca de estas dos. Aquí nada más para recalcar, vamos a ver la presencia de tres articulaciones importantes. La articulación esternoclavicular, que está formada por la cara interna de lo que es la clavícula con su unión al manubrio del esternón. La articulación acromioclavicular, que está constituida por la cara distal o lateral de la clavícula con el acromion de la escápula. Y finalmente la articulación glenohumeral, que está formada por la cabeza del húmero que entra en la cavidad glenoidea de la escápula. Ahorita vamos a empezar a hablar de cada uno de los huesos que conforman la cintura escapular. Y vamos a iniciar con la clavícula, pero antes de eso vamos a dar un pequeño concepto de ambos huesos. En el caso de la clavícula tenemos que es el hueso anterior y que se va a articular, como ya dijimos, con el manubrio del esternón para formar la articulación esternoclavicular, que en este caso no podemos verla porque aquí está posterior, pero en la cara anterior ya dijimos que es esta de aquí. Tenemos que la escápula, o también llamada omóplato, se va a articular con la clavícula en la articulación acromioclavicular, que ya la vimos, que es esta principalmente. Y finalmente se va a articular con el húmero en la articulación glenohumeral, que es la que sí podemos ver de este lado, y anteriormente la vemos aquí. Vamos a empezar entonces hablando de la clavícula. La clavícula conecta el miembro superior al tronco. Tiene forma de S mayúscula, se localiza horizontalmente en la región anterior del tórax, por encima de la primera costilla. Su zona medial es convexa, aquí lo podemos ver, o sea, su cara medial o interna, y su cara lateral o externa generalmente es cóncava. Entonces, el extremo medial o external, que aquí lo vemos, se va a articular con el esternón en la articulación que ya mencionamos, la articulación esternoclavicular. Específicamente se va a articular con el manubrio del esternón. Y el extremo lateral, o también llamado acromial, se va a articular con el acromion de la escápula en la articulación que se va a llamar articulación acromioclavicular, y la acabamos de mencionar. Funciones de lo que es la escápula.
Actúa como puntal, es decir, es un soporte rígido, móvil y que se parece como a una grúa, si lo caracterizamos así o lo comparamos, del que se encuentran suspendidas tanto la escápula como la parte libre del miembro, y así se van a mantener alejados del tronco para que toda esta extremidad superior pues goce de una libertad enorme de movimiento. Como segunda función tenemos que forma uno de los límites óseos del conducto cérvico axilar, que es la vía de paso entre el cuello y el brazo. Así es que proporciona protección a todo lo que es el paquete nervioso y vascular que va a irrigar, drenar e inervar todo lo que es el miembro superior. Y finalmente transmite los golpes, o sea, impactos traumáticos de lo que es el miembro superior o extremidad superior al esqueleto axial. La clavícula es subcutánea, es decir, la podemos palpar de forma subcutánea y se puede palpar en toda su longitud, por lo que a menudo se va a utilizar como un punto de referencia para procedimientos clínicos. En este caso, para instalar un catéter central, hacemos una punción principalmente en dos venas, una en la yugular y en la otra es lo que es la subclavicular. En este caso, en la vena clavicular o subclavia, vena subclavia, en este caso, al colocar el catéter, pues vamos a localizar primero la clavícula, porque generalmente esta vena subclavia pasa debajo de la clavícula, entonces tenemos que localizar la clavícula. Por eso es un punto de guía o de referencia para instalar este catéter. Aunque generalmente la clavícula se considera un hueso largo, dentro de la clasificación de huesos largos, la clavícula carece de cavidad medular y está formada por hueso esponjoso y cubierta de hueso compacto. La cara superior de la clavícula, situada justo por debajo de la piel y el músculo platisma, generalmente va a ser lisa. Y la cara inferior de la clavícula, que es más rugosa porque contiene potentes ligamentos que la van a unir principalmente a la primer costilla. Aquí podemos observar las partes principales de la costilla y bueno, algunos ligamentos que se van a unir en las zonas de la costilla. Por ejemplo, aquí tenemos el tubérculo conoideo, que podemos observarlo aquí, que está situado cerca de la extremidad acromial de la clavícula. En este ligamento conoideo se inserta el segmento medial del ligamento conoideo. Tenemos también cerca de la extremidad acromial de la clavícula se encuentra la línea trapezoidea, que aquí podemos observarlas, esta zona de aquí, y aquí se inserta el ligamento trapezoide, que es la parte lateral del ligamento coracoclavicular. El surco del subclavio o surco del músculo subclavio, que se encuentra en el tercio medial del cuerpo de la clavícula, que aquí podemos verlo, esta zona de aquí, es el sitio de inserción del músculo subclavio. Y más medialmente encontramos la impresión del ligamento costoclavicular, que es esta zona de aquí, o sea, más cercano a la línea media. Y en esta impresión del ligamento costoclavicular es una área ovalada rugosa, deprimida, donde se va a insertar el ligamento que une la primer costilla a la clavícula, y como resultado esto va a limitar un poquito la elevación del hombro. Ok, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la escápula. La escápula es un hueso triangular plano que se va a encontrar en la cara posterolateral del tórax y va a descansar sobre las costillas segunda a séptima. La espina de la escápula, que es una característica importante que va a tener, es que es una gruesa proyección ósea que va a dividir de forma asimétrica la cara posterior de lo que es la escápula, convexa en una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa que es un poco más grande. El borde delgado de la escápula más cercano a la columna se va a llamar borde medial, que es lo que podemos ver acá y es lo que está más cercano a la columna vertebral. Y el borde grueso más cercano al brazo, a la axila, se va a llamar borde lateral y es este de aquí. Otras estructuras que podemos aquí destacar es el acromion, que ya vimos que se articula con la cara lateral de la clavícula para formar la articulación acromioclavicular, la cavidad glenoidea, que es donde entra la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral. De este lado tenemos la escotadura de la escápula, que es esta porción de aquí, que es el sitio donde entra o pasa el nervio supraescapular. Y finalmente tenemos una fosa subescapular, que es esta zona de aquí, que es donde se encuentra fijado el músculo subescapular. Esas son algunas de las zonas más importantes que tiene la escápula en esa posición.
Y bueno, como les mencionaba, en la parte posterior, en la vista posterior, porque esta es una vista anterior, en la vista posterior la escápula tiene en la parte de aquí esta espina o división, que como ya dijimos es una gruesa proyección ósea que va a dividir de forma asimétrica la cara posterior de la escápula. La va a dividir en dos porciones, una que es más convexa y pequeña, que es la fosa supraespinosa, esta que vemos acá, y una más grande, que es la fosa infraespinosa. Y bueno, en esta fosa supraespinosa se fija el músculo supraespinoso del hombro, y en la fosa infraespinosa se fija el músculo infraespinoso del hombro. También arribita de lo que es la escápula, bueno, en la espina de la escápula, vamos a tener una estructura que se llama apófisis coracoides. Y bueno, en esta apófisis coracoides se insertan tendones de los músculos pectoral menor, coracobraquial y bíceps braquial, como lo estamos viendo por ahí. Este proceso o apófisis coracoides se parece a un pico y se sitúa en la posición superior a la cavidad glenoidea. Aquí podemos verla. Y se proyecta anterolateralmente. Por su tamaño, forma y dirección y todo lo que tiene, este proceso también se recuerda a un dedo dobladito, que bueno, en esta cara no podemos observarla bien, pero aquí sí podemos ver perfectamente ese dedo como dobladito, que está señalando hacia el hombro. Entonces, como ya dijimos, la espina es una gruesa proyección ósea que va a dividir de forma simétrica la cara posterior de la escápula en una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa. Recordamos que estos músculos infraespinosos y supraespinoso, junto con el subescapular que vimos aquí y otro músculo que se llama redondo menor, van a configurar el famoso manguito rotador del hombro. Y bueno, tenemos otra estructura que se llama tubérculo deltoideo. Y este tubérculo deltoideo, de lo que es la espina de la escápula, es una prominencia que marca el punto medial de inserción del deltoides. La espina de la escápula y el acromion sirven de brazo de palanca para los músculos que se van a insertar en ellos, particularmente el trapecio. Entonces, este tubérculo deltoideo nos va a servir de la espina de la escápula, nos va a servir como una prominencia que va a marcar ese punto medial de inserción del músculo deltoides. Aquí vemos la espina, pero en este caso, en este dibujo nos está marcando el tubérculo deltoideo. Déjenme ver si más adelantito tenemos otro dibujo donde lo podamos ver perfectamente. Aquí podemos ver el tubérculo deltoideo. Es esta zona que se encuentra más abajito de la espina de la escápula, o sea, prácticamente por aquí se encuentra ese tubérculo deltoideo, que es donde se inserta el deltoides. Y bueno, aquí podemos ver la configuración de lo que es la escápula, prácticamente la cara anterior y la cara posterior y las partes más importantes que va a tener. Como es que prácticamente es como un triángulo, un hueso aplanado en forma de triángulo, los bordes que va a tener, el borde lateral y el borde medial. Recuerden que el borde medial está pegado hacia la columna y el borde lateral hacia la axila. Tenemos aquí la espina que va a dividir lo que es la zona supraespinosa e infraespinosa, el acromion que se va a articular con la clavícula en su porción lateral. El tubérculo deltoideo, donde ya dijimos que se inserta el deltoides. Y pues va a tener su cabeza, ¿no? La cabeza de la escápula, el cuello de la escápula, la cavidad glenoidea, donde entra la cabeza del húmero, el proceso coracoides, que es este de aquí, que les digo que parece un dedito señalando hacia el hombro, y donde este proceso coracoides es principal porque se van a insertar músculos como el pectoral menor, coracobraquial y el bíceps braquial. Y bueno, eso es hasta aquí lo de la cintura escapular. En el siguiente video hablaremos de estos huesos que integran todo lo que es el resto de la extremidad superior. Hablaremos de los huesos del brazo, que es el húmero, y los huesos del antebrazo, como es el radio y el cúbito. Así que no te pierdas el siguiente video.